Hola amigos de Media TV, siempre es un gusto estar con ustedes, sus amigos de TED, que buscamos el día de hoy en este acercamiento y por medio de estas cámaras. Y hay muchos compañeros que no se ven, pero hacen un trabajo arduo para que podamos llevar a cabo estas cápsulas y que podamos acercarnos hasta ustedes. Hoy el tema que habremos de abordar son sustancias ilícitas. Yo les empezaría preguntando a Toño y a Edna, ¿qué tipo de drogas conocemos? Si alguna vez las han probado, ¿cuáles son las características? ¿Qué les ha tocado ver con el amigo, con el familiar, por qué no decirlo, con el sobrino, con el ahijado? ¿Qué te cuenta el compadre en la comida cuando empieza a ver la forma de cómo se va distanciando su hijo? ¿Qué vemos? Y esto es para ayudarte y que tú puedas entender hoy de qué manera podemos, de verdad, atender esta problemática. Es un fenómeno que es globalizado, lo podemos encontrar en una calle, en una región, en un municipio, en el estado, en el país, pero vayamos a lo sustancial, a lo que nos afecta a todos. Y esta cápsula es para ti, disfrútala, escúchanos, pon mucha atención, lo hacemos con el corazón, el único fin es que atendamos a nuestros jóvenes, a personas adultas, y esa sería mi pregunta. Qué gusto estar con ustedes como siempre. Edna, es un gustazo, Toño, siempre compartir con ustedes las cámaras y hablemos también de lo que hemos visto, ¿no? De las personas que gracias al canal hoy ya tenemos alguna cita, en este caso contigo, a nosotros que nos han abordado o han platicado en la calle, en donde ustedes están interesados, y esas serían mis preguntas. ¿A quién te ha tocado atender? ¿Qué has visto? ¿Cómo lo has vivido? ¿Y qué recomiendas para todos los que nos están viendo a través de estas cápsulas? Es un gusto estar con ustedes, como siempre. Hola amigos, Toño, Edwin, es justo el hecho de hacerles saber que también para mí es un gusto estar el día de hoy con ustedes y creo que estas cápsulas se siguen llevando a cabo gracias al público, a las peticiones y al hecho de decir no paren, sigan adelante y justo como tocando estos temas de mucha importancia, pero al mismo tiempo que nos aqueja en el sentido de dolor emocional, mental y sobre todo social y familiar. Y bueno, como bien lo dices Edwin, sustancias ilícitas habla de un tema muy delicado a tratar, un tema que finalmente tenemos que tener mucho cuidado en cómo lo podemos trabajar, en cómo abordarlo y al mismo tiempo acompañar a cada una de las personas que nos están escuchando. Y a mí me gustaría tomar este tema en dos vertientes. La primera, hablar justo sobre qué sustancia y la parte ilícita, ¿no? Sí me ha tocado conocer a personas que poco a poco empiezan a tener una distorsión de la realidad por convertir una realidad de fantasías, mucha alucinación, y también me ha tocado ver el deterioro físico que empiezan a tener justo por este consumo continuo que están teniendo con cada una de las drogas. El tema puede ser muy popular, porque se ha escuchado muchas veces, se escucha en todos lados y creo que también se está escuchando directamente en las escuelas. Pero creo que hoy en día se está tocando cada vez más este tema de sustancias ilícitas porque creo que no se termina de difundir toda la información de este tema tan importante y sobre todo de la forma como se tiene que abordar y cómo trabajar. Sabemos que sustancia es aquello que probablemente viene de una droga de 100 tipos que pueden existir, entre ellas alucinantes, afrodisíacas, sedantes y estimulantes. Sabemos que hay sustancias herbales que vienen directamente de plantas y que también hay sustancias químicas que finalmente las hace el hombre y que también hay sustancias combinadas de las dos, herbales y químicas, que algunas de ellas propician una adicción mucho más pronta que otras, pero que finalmente se llega al mismo resultado. Es algo psicoactivo que genera una transformación negativa en la conducta, en el pensamiento y en el sentir. Y que si vemos las letras chiquititas de cada una de estas sustancias ilícitas, no son consumibles para el ser humano. Pero ¿qué está pasando? Es como si estuviéramos diciendo todo lo contrario. Consúmelo, pruébalo, intenta qué se siente y a ver cómo te queda y si no, te doy a probar otra diferente, ¿sale? No es una moda, no es un estilo de vida y no es algo que tienes que probar para sentir que estás viviendo.
es realmente algo que debes de prever para justo no llegar a ese punto de adicción y sobre todo a esa parte de distorsión de la realidad. Edwin, seguramente tú vas a conocer y nos vas a apoyar muchísimo en cómo desarrollar este tema de forma legal, sobre los efectos que hay a nivel sociedad, sobre los problemas que se puede meter una persona si la porta, si la consume, o incluso si se vuelven como esos personas que venden fuera de las escuelas, o que de momento hay otros modos de cómo hacerlo en lugares nocturnos, y sobre todo justo como esas consecuencias que tiene el ser humano cuando de momento cree que es un estilo de vida y que es algo permitido cuando la realidad es que no. Toño, seguramente tú nos vas a apoyar muchísimo por la parte familiar, por la parte de la preocupación que tenemos como padres, y que incluso yo creo que dentro de tu experiencia a veces nos da miedo tocar los temas, a veces preferimos no hablar del tema, o a veces condicionamos a nuestro hijo y siempre le decimos, si tú lo haces, con eso es suficiente para irte de la casa. Entonces el hijo prefiere evitar hablarlo, prefiere decirle, papá, ¿qué crees? Me invitaron, lo probé, pero no me hizo sentir bien, y en automático a veces como papá cerramos el conducto de comunicación y el hijo finalmente dice, prefiero no decirle nada a papá y mejor lo resuelvo fuera de, y mis amigos me pueden estar influenciando a continuar haciéndolo, ¿no? Gente que nos sigue, ahora que nos están escuchando y nos están viendo en esta cápsula tan importante, les queremos hacer una invitación. Yo creo que sería una invitación muy especial, que cuando escuchen y nos estén viendo hablar sobre este tema y sobre estas cápsulas, siéntate, tómate el tiempo, haz tus anotaciones, analiza y date cuenta qué es lo que necesitas o conocer un poco más sobre este tema. Pues gracias, amigos, buenas noches. Yo realmente expertos en esto, como siempre, yo solamente el tema prácticamente familiar. Creo que valdría la pena que pusiéramos en pantalla y que pusiéramos en las redes la información que tenemos sobre cada una de las drogas, cómo son, qué representa. Eso sería muy importante que ustedes, sobre todo como especialistas, debemos a conocer a la gente. Los papás no conocemos realmente, ¿eh? Yo te lo puedo decir, no conocemos, yo conozco casos de amigos cercanos que los hijos drogándose, es muy fácil, bueno, sobre todo la marihuana es de lo más barato, de lo más barato en drogas, hacen un cigarro muy grande y hacen un círculo y se lo van pasando. Digo, con conocimiento es, pues ya desmayados, muy mal, córrele a la tienda, ve por un litro de leche, reanímalo, porque el chavo se está muriendo. O sea, es realmente vergonzoso que sucedan este tipo de cosas en la casa. Yo creo que uno de los principales temas que tenemos que tocar con los hijos es sobre todo lo mismo que platicamos, algo del alcoholismo, es la confianza que tienes que tener con los hijos, saber identificar, allegarte de todos los elementos para conocer, para decir qué está pasando, no está pasando. No es un tabú, no debe ser un tabú, porque lo vemos los papás, no quieres que que nadie se entere que tu hijo está fumando, que está tomando la pastillita, etcétera. ¿Por qué? Porque tú lo detectas y todavía crees en tu hijo. Entonces dicen, no, es que seguramente el amiguito es el que me lo induce. O sea, no es él el que le está pasando, es él el que lo está viviendo, es él el que se va a la fiesta, con la gente que se junta, donde convive, donde se está pasando. Entonces yo creo que como papás tenemos que poner mucha atención, saber quiénes son los amigos, sobre todo, bueno, pues vienen amigos desde la primaria, etcétera, tratar de que lo fomenten, ¿no? Esto finalmente viene a tener relaciones, se incrementarán los amigos, se incrementarán muchas cosas. Aquí sí es un tema más difícil porque causa adicción y una adicción muy fuerte. Entonces, bueno, tenemos que estar muy pendientes, amigos, de los hijos, del primo, el compadre, el amigo, saber en qué círculo se está moviendo tu familia, en qué círculo te mueves tú. ¿Por qué? Pues porque no es estar ajeno, sino simplemente estar pendiente y poder platicarles y decirles y explicarles, mira, esta cosita que está aquí, esta pastillita, esta es una combinación de tal con tal y lo que produce es esto. Muchas veces realmente en la primera prueba los chavos se sienten muy mal, les va muy mal
realmente. Pero es el amigo el que incide, la música, el ambiente, el alcohol, se revuelve todo y pues es pruebo para ver qué nos va a pasar, ¿no? Y pues caemos en problemas legales porque nos detuvo la policía, porque sucede que alguien en el coche traía marihuana, traía alguna sustancia y detiene a la policía y ¿quién pagamos? Todos, y a lo mejor yo no consumí. Es muy importante que platiquemos con los hijos, ¿no? Con la familia. Qué tema tan interesante, porque lo comenta Toño, difícil de abordar, pero en todos los círculos te lo encuentras, en el educativo, en el social, con los amigos, en el colectivo. Es un foco que está encendido y a todos nos interesa, a veces como autoridad, a veces como padre de familia, como especialista. Yo me iría a un testimonio también que hemos vivido y que nos tocó prácticamente ser parte de él, ¿no? Cuando una persona en una colonia de Pachuca amedrentaba a todos y bajo los efectos de una sustancia prohibida, él lo único que pedía era ser escuchado, que su familia lo atendiera, y por eso la violencia que generaba una psicosis tremenda, había miedo, nadie podía pasar frente al portón de su casa, frente a la reja, porque se acercaba y les gritaba, los amedrentaba, los asustaba. Y pues bueno, sucedió que hasta que fue asegurado y puesto a disposición de una autoridad, pero creo que eso es lo que comentaban ustedes, podemos prevenir antes de llegar a esas consecuencias fatales en donde nuestro familiar, nuestro amigo, detona en una psicosis en donde genera miedo a la colectividad social. Pues de eso se tratan estas cápsulas, de que podamos prevenir jóvenes que conducen. Si en la cápsula anterior hablábamos del problema de conducir bajo los influjos del alcohol, la prueba de alcoholemia que nos tocó verla en diferentes municipios en el estado, en otras partes del país, en donde por eso se llevan a cabo estos procedimientos, precisamente para inhibir y disuadir la comisión de estos hechos delictivos. Trabajemos en la profundidad. Insisto, para mí hay algo que es muy recomendable. Si tú estás en algún lugar en donde vas a divertirte, pues por nada dejes tu vaso en la mesa, siempre llévalo contigo. Si ya terminaste de tomar lo que estabas bebiendo, por nada se te ocurra prestárselo al amigo, al compañero, y no hablamos de que alguien esté con la intención de hacerte un daño, pero hoy sí te puedes encontrar con algo que sea una pastilla en un primer momento, un caramelo, un dulce, algo que te ayude a sentirte bien, y el día de mañana puede ser de consecuencias fatales. Así es. Y ahora si nos vamos por la parte de lo ilícito, sabemos que es aquello que no está permitido, que es algo que evidentemente no hay que hacer, y tal parece que a veces justo decirnos lo contrario es sí hacerlo. Se vuelve algo inquebrantable cuando uno empieza a tener la ingesta de sustancias ilícitas, porque te rompe la parte moral, la parte emocional, la parte social, te empiezas a aislar y al mismo tiempo sientes que ya no eres aceptado o ya no estás adaptado a una sociedad donde finalmente en algún momento sientes que la persona que ya tiene este tipo de adicciones tiene una etiqueta que a veces es muy fácil quitar. El rechazo de la sociedad a veces es lo que más nos puede doler, porque entonces la persona se siente sola y en automático su pregunta sería, ¿y con quién me acerco? ¿Quién sí me puede escuchar sin juzgarme, sin criticarme? Pero si me voy a la otra parte, también conozco a personas que están justo como en esta etapa de reto de desintoxicación, de la crisis de ansiedad, porque están en abstinencia, porque ya no quieren seguir consumiendo la droga. Y hay personas que están siendo los observadores y la red de apoyo y me pueden estar diciendo, Edna, es que te juro que ya lo intentó y por más que lo intenta no puede dejar de consumirlo. Y es el reto a veces yo creo que más difícil que un ser humano puede tener cuando ya hay una adicción casi marcada en la sangre, en el cerebro, por necesidad del mismo cuerpo o finalmente porque hay una presión con las mismas amistades de no lo dejes de hacer y nos da miedo perder esas amistades y preferimos continuarnos bajo el mismo círculo vicioso. Si me voy con la primera pregunta de que si nosotros alguna vez lo probamos, nunca he probado una droga. Probablemente en la etapa de la preparatoria sí me invitaron a probarla y decidí decir no.
Y creo que la palabra más importante que como padres tenemos que inculcarles a nuestros hijos cuando están en la etapa más vulnerable, que es la adolescencia, los 12 años, donde forman la autonomía, es que ellos aprendan a decir no. Respétate, cuídate, sé leal a tus valores, a tus principios, a tu cuerpo, a tu amor propio y sé leal a aquellos objetivos que te gustaría lograr, como por ejemplo terminar la escuela, estudiar una carrera, pertenecer al mismo ciclo de deportes en el cual te encuentras, lograr medallas, objetivos, etcétera, y aprende a decir no. Aprende a alejarte de aquellas influencias que probablemente te van a estar jalando para que entres a ese ambiente. Y es que aprender a decir no conlleva no solamente decirlo verbalmente, sino es contar con seguridad, con confianza y decir que lo único que estaríamos perdiendo es que las personas que nos estén incitando a entrar a ese círculo nos den la espalda, pero finalmente a alejarlas y seguir en el mismo camino. ¿Cuál? El ser funcionales, el lograr una autonomía sana y finalmente agradecerle a nuestros papás que están cerca de nosotros para que no lleguemos a ese momento de vulnerabilidad que se convierte en una adicción, ¿no? No, sí, correcto. Fíjense que debe ser difícil, digo, hacerlo, o sea, empezar a drogarte, empezar a tomar sustancias ilícitas, pero también cuando sucede de manera involuntaria, ahorita que comentaba Edwin, el tema de tu vaso. O sea, imagínate lo que representa, y se los digo como papá, que mi hija se vaya y que diga, sabes que voy a una fiesta, y que digo, y puede ser hija, hijo, y que pues tú dices, bueno, pues es chico tranquilo, etcétera, y que alguien de manera voluntaria le ponga algo, ¿no? Es terrible. O sea, ¿por qué? Porque cae en inconsciencia, tenemos un problema. ¿Cuántas violaciones no hay de chicas así y que se calla? Porque finalmente se calla, se dice, pues ahora sí que andabas en el desgorre, pues te aguantas. Y realmente es algo muy difícil. Tenemos que tener conciencia, o sea, yo creo que hay que generarle todos estos valores a los chicos desde tu casa, empezar a platicar con ellos, dejarles muy claras cuáles son las situaciones de riesgo, ¿no? Ustedes como especialistas creo que tienen identificado y tienen marcado cuáles son las situaciones de mayor riesgo en los jóvenes, en los adolescentes, que son realmente una preocupación, bueno, personalmente, ¿por qué? Porque tengo hijos y creo que al final todos nos volvemos ciudadanos al ser funcionario, una autoridad o al ser una psicóloga, ¿no? Creo que la familia es la parte más fundamental de todo esto y tendremos que hablar con los chicos y decirles, no está bien, no estás haciendo las cosas bien, no está funcionando, esta gente no te está ayudando. Creo que lo más difícil, y yo sí lo he escuchado de gente que ingesta, es decir, es que lo tengo controlado. Y sucede que llega el momento que el control nunca lo tuvieron. Se vuelve una situación necesaria, se empieza a deteriorar su cuerpo, empiezan a pasar muy malos ratos, muy malos momentos, llegan situaciones de crisis, bueno, ustedes lo conocen más, pero se empieza a complicar de manera muy, muy seria el tema, ¿no? Estas cápsulas de autoayuda, pues realmente de eso se tratan. Me quedo con 3 palabras que son las que me marcan en esta cápsula que hemos hecho para ustedes el día de hoy. La primera es, busquemos siempre apoyo, esa ayuda que necesitamos. Siempre es importante acercarnos. Habemos quienes todavía tenemos ese especial interés de servirles, de estar al cuidado de ustedes. El segundo, la soledad. Por nada nos puede ganar un tema de soledad, de decir, es que ¿quién se interesa por mí? Y el tercero, el dominio propio. Tú eres parte de él vive en ti, y no permitas que nadie, absolutamente nadie, influya en las decisiones, porque tus decisiones son personales. No tienes por qué probar, nadie te puede obligar. Los códigos establecen en todo el país, y el Código Nacional está tipificado como un delito. Son drogas y sustancias ilícitas. No las consumas, hazlo por tu bien. Es un tema de autoayuda, un tema de principios en donde nosotros seguiremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para que tú te puedas dar cuenta de que hay alguien a quien le interesas y quien tiene ese corazón por dar muchas cosas por ti. Yo me quedo con estas palabras del día de hoy y ojalá
que te sigas acercando a nosotros. Los temas que seguiremos abordando son de tu interés. En el cintillo aparecen los números telefónicos y gracias por tu confianza, gracias por venir al consultorio, gracias por acercarte a las oficinas, gracias por pedirnos conferencias. Muy pronto estaremos contigo y seguramente te daremos una mano que no te dé pena. La pena hazla a un lado y mejor ocúpate para que tu salud personal esté mucho mejor cada día. Muchas gracias. Pues muchas gracias nuevamente, amigos Toño y Edwin. Siempre es un placer y bueno, les reitero nuevamente, como todo proyecto tiene que ir madurando, pero seguramente se van a dar cuenta conforme van pasando los días que en nuestras redes sociales vamos a ir subiendo información justo de este tema, así como el tema que anteriormente hablamos, porque a veces en una cápsula no es suficiente para poder abordar todo lo que desarrolla ciertos tipos de temas muy vulnerables para nosotros como seres humanos. Entonces les pedimos mucho que sigan nuestra red social, que puedan documentarse con la información que subimos y crean, si tienen alguna duda o quieren hacernos alguna pregunta o consulta, acérquense a nosotros. Nuestra fuente de comunicación está abierta así justo para ustedes, y si algún tema es muy importante que ustedes quieran hablar o simplemente decir, Toño, Edwin, Edna, me está pasando esto a mí, pero no sé cómo hablarlo o de qué forma comprenderlo, podemos ser también su voz para que podamos hablar de este tema de mucha importancia y juntos apoyarlo a resolverlo. Y pues muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Pues gracias, amigos, y gracias Edna, Edwin. Realmente uno aprende de estas cápsulas. Como papá te llevas un gran conocimiento, te llevas una gran experiencia y sobre todo algo, se llevan un canal de comunicación con gente que conoce, con gente que se dedica a tratar estos temas. Gracias, esto fue TED, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Adiós.